Soy Adán Juárez Rojas, soy estudiante de la Maestría en Educación con orientación en tutoría en la Universidad del Valle de México. En esta ocasión quiero hacer una breve reflexión sobre la situación actual de la educación en México, especialmente desde el punto de vista de la política educativa en nuestro país. Hablar de la situación actual de la educación en México es hablar de una realidad muy compleja. En este momento, mes de octubre del año 2020, después de 6 meses de encierro a causa de la pandemia de COVID-19, una etapa en la que no ha sido posible el desarrollo de las actividades educativas de una manera normal, al menos normal, de acuerdo a como estábamos acostumbrados por muchas generaciones, es decir, la asistencia de los alumnos a los centros escolares donde tenían clases y desarrollaban sus diferentes actividades de aprendizaje. Eso no ha sido posible durante esta etapa, desde el mes de marzo hasta la fecha, y se han tomado diferentes decisiones. Por ejemplo, desde el mes de abril se decidió que los procesos educativos, al menos del sistema educativo nacional, fueran acompañados por programas televisivos en los que se transmiten contenidos para apoyar los procesos educativos en los diferentes niveles de educación en México, desde preescolar hasta la educación media superior. Esto responde a una política educativa que se tiene en México, un mejoramiento de la educación, pero desde el punto de vista administrativo, no necesariamente desde el punto de vista educativo o pedagógico. Recordemos lo que ha venido sucediendo en la educación en México en los últimos decenios, en las últimas décadas. Desde la década de 1980, la educación en México ha entrado en un proceso de reforma a tono con lo que ha venido sucediendo también en otros países de Latinoamérica, motivados por una política que se estableció desde entonces en muchos países, incluido el nuestro, la política del neoliberalismo, con su lógica de libre mercado. El liberalismo clásico consiste en la importancia que se concede al individuo, a la limitación del papel del Estado y el valor que se le da al mercado libre. Esta política se introdujo también en la educación e introdujo la idea de calidad a la manera del libre mercado, es decir, como en las empresas, entendiendo por calidad un estándar, como sucede con los productos de mercado que, aunque se vendan en diversas partes del mundo, se espera que tengan la misma presentación, el mismo sabor, el mismo precio, etc. El indicador de dicha calidad era el rendimiento escolar. Y una vez entendiendo desde la lógica de mercado, rendimiento es igual a preparación para el desarrollo de un trabajo desde el punto de vista técnico, eliminando los presupuestos de desigualdad socioeconómica o cultural sin tener en cuenta las diferencias entre países. En este proceso ha sido importante la evaluación, que medirá la calidad y será también condición para la asignación de recursos por parte de las financieras mundiales. En el caso de México, la implementación de esta política ha traído consecuencias desastrosas. La política neoliberal ha afectado el desarrollo de las universidades. Ha traído también consigo el derrumbe del sistema productivo, el aumento del desempleo, la concentración de riquezas en unos cuantos, etc. Seguir el modelo económico y político del neoliberalismo nos ha traído pues graves consecuencias. Sería necesario o sería deseable un modelo diferente, capaz de distribuir la riqueza, promover un desarrollo en lo económico, científico y tecnológico, también en el campo cultural, con equidad e igualdad de oportunidades. El presidente de México actual, desde que se proponía como presidente, ha expresado que está en contra del neoliberalismo. Y ese estar en contra del neoliberalismo implica muchas cosas. En este contexto, cabría preguntarse cómo es que el señor presidente entiende su idea en contra del neoliberalismo. Pareciera un neoliberalismo invertido, donde la libertad individual se pone en cuestión, el desarrollo regional no se permite, el papel del Estado no se limita, sino que más bien se promueve una tendencia intervencionista y controladora educativos en México, en lugar de utilizar medios que eran mucho más dinámicos
y que promovían los procesos interactivos de aprendizaje, utilizando la vía del Internet, que si bien no llega a la totalidad de las familias en México, sí a un gran porcentaje, y en todo caso se pudieran utilizar de manera combinada medios de comunicación, no exclusivamente la televisión. La televisión es un medio unidireccional, es un medio controlable y es un medio que no le cuesta al Estado, porque precisamente se le pidió a las televisoras privadas que produjeran y transmitieran los contenidos educativos a partir del 20 de abril de este año 2020. Así que nos preguntamos en estas circunstancias, la educación, que en México es un derecho y que es obligatoria hasta la educación media superior, ¿de qué manera se puede hacer realidad ese derecho y esa obligación? Nos damos cuenta que hay una gran falta de cobertura y también hay grandes desigualdades en nuestro país, y ciertamente las decisiones políticas que se han tomado o que se vienen tomando no necesariamente se pueden considerar como las mejores. Tengamos en cuenta que vivimos una etapa de la historia en la que estamos interconectados todos los países, entre todas las personas en el mundo, de diferentes maneras, pero si en otros momentos de la historia se ha hablado de globalización un poco más auténtica y se pudiera aprovechar a nuestro favor, la globalización es una realidad que se vive cada día, que se vive de diferentes maneras y que pudiera apoyar a que la educación en nuestro país se enriqueciera, se viera favorecida, utilizara los elementos positivos que la globalización permite, que el mundo permite. Pudiéramos tomar los ejemplos de países que han sido altamente exitosos en el campo de la educación, como lo son Finlandia, como es China, como otros países que han logrado un nivel educativo muy grande y con una inversión económica, podemos decir, relativamente incluso menor que México. Esta contingencia sanitaria ha venido a poner en evidencia muchas situaciones de desigualdad social, económica, política y cultural en el mundo y particularmente en nuestro país. Las decisiones que se han tomado y las estrategias que se han seguido desde el gobierno para el sistema educativo nacional creo que no han sido las más acertadas, ya que el estudiante no es un receptor mudo y estático de contenidos públicos en un televisor. Y yo también estoy de acuerdo que la política neoliberal aplicada en el campo de la educación no es la mejor, ya que nos ha traído grandes problemas, pero presentando, que por cierto no es muy claro, no sé si sea lo que más nos convenga. No sé si busca la distribución de la riqueza, la distribución de la cultura, si promueve el desarrollo en cada uno de los campos económico, científico, tecnológico, cultural, con equidad e igualdad de oportunidades. Más bien, pienso tristemente que se está buscando control. Control, pero ¿con qué finalidad? Esperemos que la política de nuestro país, y especialmente la política educativa, camine hacia rumbos de libertad, de democracia, de crecimiento, de mejorar la calidad educativa, pero una calidad que permita el desarrollo pleno de las potencialidades de cada uno de los. Y espero que esta reflexión que constituye el trabajo final de la materia de problemas políticos y socioeconómicos de la educación, no solamente sea eso un trabajo final, sino una reflexión que nos lleve a compromisos. Al menos a mí, el darme cuenta de la realidad de la educación en mi país sí me compromete a mejorar mi desempeño como educador. Gracias por su atención.